Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, bueno, aclarar que las dos clases pasadas falté porque, bueno, iba a un congreso en Argentina de Derecho Constitucional, que, bueno, fue jueves y viernes, pero para llegar a Mendoza tuve que ir en 2 días porque, bueno, Uruguay estamos muy bien con la conectividad, pero no. En la clase de hoy tenemos que ver Contralor del Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales, artículos 301, 2 y 3 de la Constitución. En las clases pasadas debiéramos de haber visto, y pregunto qué dieron en la clase pasadas, a ver si estamos despiertos. ¿Sí? A los que están en Zoom, les pido que prendan las cámaras, porque si no, solo quedan en clase Rosa Polero y Romina Sorgi, o alguno más, pero no todos pueden tener la cámara apagada, ya lo aclaré muchas veces. Así que bueno, traten de prender la cámara porque si no quedamos con pocos. No hay drama en los que no pueden, pero la mayoría debería tratar de por lo menos mantener algo de la cámara prendida. Sí, sí, hay algunos que no hay problema, que tengo correo, etcétera, pero no todos. Así que bueno, yo les aviso porque ustedes, vuelvo a decir lo mismo. Pasó lo mismo en jurisprudencia, pero es al revés, vienen 7 a clase y el resto todos virtuales. Hay un movimiento de eliminar los cursos virtuales, estos cursos híbridos. Yo creo que el año que viene no hay más, o habrá pocas materias opcionales híbridas. Así que le digo a los que están cursando que cuiden esto porque hay un movimiento, y de hecho ya hay planteos formales, de que somos libres los profesores de fijar si es opción libre o si es híbrida o presencial, y hay muchos que van por la presencialidad porque esto de dar clase con todas las cámaras apagadas no gusta nada, y bueno, lo aclaro para todos los que están por Zoom, no es algo que esté infundiendo el terror, sino todo lo contrario, es para que cuiden la herramienta, porque bueno, es la forma que tenemos de cursar, eh, pero si todos tienen la cámara apagada es lo más espantoso que hay, porque no vemos a nadie. De hecho solo veo a Paula de Armas, a Fernanda Rodríguez y a Rosa Polera. Bueno, bien, en la clase pasada, Profe, institutos de gobierno directo en el ámbito de gobierno departamental, y en la anterior, decreto de los gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurídico. Estos son los actos legislativos emanados de los gobiernos departamentales, eso fue el lunes. Luego vimos los institutos de control en materia de gobierno directo, y ahora vamos a ver los institutos de control del Poder Ejecutivo sobre los gobiernos departamentales. Ustedes tengan presente que Uruguay es un sistema unitario. Esto implica que, si bien existe cierta autonomía por parte de los gobiernos departamentales, que está consagrado en la Constitución, nuestro país es un sistema unitario. Por lo tanto, la autonomía está delimitada. Y existe un control por parte del Poder Ejecutivo sobre los gobiernos departamentales, y ese control es propio de qué? De que en un sistema unitario hay órganos descentralizados, y ustedes saben que hay dos tipos de descentralización, ya lo vimos. La descentralización por territorio o por servicio. La de por servicio son los entes autónomos y servicios centralizados, y por territorio los gobiernos departamentales. Pero ambas entidades, o sea, la descentralización implica la existencia de un control, que es distinto de la autonomía. Si hay autonomía, el control podrá existir o no, será más o menos intenso, pero en materia de gobiernos departamentales, el Poder Ejecutivo ejerce control sobre los gobiernos departamentales. Y este control se ejerce a través de los artículos 300, 301, 302 y 303 de la Constitución, que los vamos a ver hoy en clase. Estos
institutos previstos en la Constitución, desde 1918 algunos y desde 1934 otros, implican que cuando hablamos del control por parte del gobierno nacional lo hace el Poder Ejecutivo. Y en general, o en los dos casos que vamos a ver a continuación, quien resuelve las diferencias que se suscitan entre el Poder Ejecutivo y el gobierno departamental es el Poder Legislativo. Entonces, en este caso, entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales, no estamos en una relación de primacía o de supremacía o de jerarquía. Estamos en un sistema de control. Y por supuesto, en este caso se da la participación del Poder Ejecutivo, de un gobierno departamental y del Poder Legislativo. Quien resolverá o quien resuelve si tiene razón el Poder Ejecutivo o tiene razón el gobierno departamental es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo lo hace a través de la Cámara de Representantes. Y veremos después por qué es esto. O cuál es el fundamento de que la Cámara de Representantes es quien resuelve la diferencia entre el Poder Ejecutivo y el gobierno departamental. Reitero, en estos casos se da la participación del Poder Ejecutivo y un gobierno departamental. Es el Poder Ejecutivo el que controla al gobierno departamental, y en caso de diferencia en esta diferencia, quien resuelve es el Poder Legislativo a través de la Cámara de Representantes. ¿Por qué en la Cámara de Representantes? Porque están representados los departamentos a través de los representantes nacionales. Ustedes saben que en nuestro país la Constitución prevé que los representantes nacionales son representantes de los departamentos. Hay dos como mínimo por departamento. Por lo tanto, si hay una diferencia entre el Poder Ejecutivo y un gobierno departamental, resuelve la Cámara de Representantes porque están representados todos los departamentos. En realidad no, porque ustedes piensen que ningún departamento tiene la mayoría absoluta de la Cámara de Representantes. Si yo le diera a un departamento, en nuestro país el sistema está dado en cuanto a la representación proporcional y a la adjudicación en cuanto a la cantidad de electores, corregido por esto de los dos mínimos por departamento, pero ningún departamento tiene la mayoría absoluta. Montevideo, que es el que tiene más, tiene 40-42. O sea, podría ser parcializado si algún departamento tuviera la mayoría absoluta de la Cámara de Representantes. Fíjense que en el caso de Montevideo, si todos los legisladores se pusieran en contra de esa intervención o de lo que haga el Poder Ejecutivo, no por sí mismo no podría resolverlo, porque todavía para llegar a la mayoría absoluta le faltarían 9 legisladores, 10, 11 representantes. Entonces, no es parcial, pero sí están representados o están dentro de la Cámara aquellos que han sido elegidos por el voto popular en su departamento. Entonces, a veces sucede, o no. Capaz que los legisladores del departamento están de acuerdo con lo del Poder Ejecutivo porque resulta que son del partido contrario al que gobierna. Bueno, esto pasa y es política. Pero ahora vamos a ver estas circunstancias o cuáles son las causales de estos artículos que vamos a ver. El artículo 300 le pido que alguien lo lea a cabo a distancia. Lo leo, profesor, buen día. Buen día, Rosa es, ¿no? Sí, Ahí la veo. Lea nomás. artículo 300. El Poder Ejecutivo podrá apelar ante la Cámara de Representantes dentro de los 15 días de publicados en el Diario Oficial, fundándose en razón... ¿Sí? Siga nomás, era que acá estaban hablando y no la escuchamos.
fundándose en razones de interés general los decretos de los gobiernos departamentales que crean o modifican impuestos. Esta apelación tendrá efecto suspensivo. Si transcurridos 60 días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto. La Cámara de Representantes, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez antecedentes complementarios quedando, en este caso, interrumpido el término hasta que estos sean recibidos. El receso de la Cámara, ¿mi Siga, idea siga, al siga. final? Sí, sí, El sí, sí. receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente. Muy bien. El artículo 300, en primer lugar, el órgano que puede apelar es el Poder Ejecutivo. Tengan presente que el Poder Ejecutivo actúa de dos formas, en acuerdo o en consejo. En acuerdo con uno o varios ministros y en consejo con la mayoría o con todo el Consejo de Ministros. Dado que la Constitución no establece que sea una competencia exclusiva, necesaria y excluyente del Consejo de Ministros, esta competencia la puede realizar el Poder Ejecutivo en acuerdo. ¿Con qué ministro o ministros? Depende de cuál sea, entendemos, depende de cuál sea el objeto del decreto. Bueno, a ver, sí, puede ser el de economía, pero yo también, ustedes saben que hay competencias de los gobiernos departamentales en materia rural, que si no me acuerdo era la zona rural, o la zona, la zona urbana es de los gobiernos departamentales, la zona rural es competencia del gobierno nacional. Pero supónganse que es un impuesto de zona rural. Y ahí podría intervenir también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces depende o por ejemplo, si el impuesto es, ustedes saben que los gobiernos departamentales también ejercen policía de la edificación, policía de la salud, etcétera, etcétera, lo bromatológico, etcétera, etcétera. Entonces, si es un tema bromatológico, ¿con quién podría intervenir? Con el Ministerio de Salud Pública. Bueno, eso lo define el Poder Ejecutivo. Podría hacerlo el presidente con el ministro del Interior. El ministro del Interior, de acuerdo con la Constitución, tiene las competencias establecidas en la ley y a su vez todo lo que es residual, es decir, todo aquello que no se puede realizar, no tendría competencia de un ministerio, lo podemos pasar al Ministerio del Interior porque es como una especie de superministerio en el sentido de podríamos hacer todo con el Ministerio del Interior. Imposible, pero en realidad tendrían que haber tres: Ministerio de Economía, Defensa y del Interior, pero bueno, podría firmarlo con el Ministerio del Interior. Pero, reitero, no es una restricción de la Constitución. Ustedes saben que el artículo 160 de la Constitución establece aquellas competencias del Poder Ejecutivo que solo pueden ser realizadas en Consejo de Ministros. Esta no está, por lo tanto, puede ser en acuerdo o en consejo. Segundo, este recurso es el recurso de apelación ante la Cámara de Representantes. Así se llama, recurso de apelación ante la Cámara de Representantes. Esto es una interpretación. Otros señalan que esto es la intervención del Poder Ejecutivo a los gobiernos departamentales. Y lo diferencian del artículo 303. Hay quienes señalan que el 303 técnicamente sí es un recurso de apelación ante la Cámara de Representantes y que el 300 es una potestad del Poder Ejecutivo de intervenir o de
controlar al gobierno departamental. Técnicamente, porque así lo dice la ley, el recurso de apelación ante la Cámara de Representantes es el artículo 303. ¿Esto por qué? Porque el artículo 300 no está reglamentado por ahora por ley, y el 303 sí, y la ley 18.045 zanjó la discusión. ¿Por qué? Porque en ambos casos, en uno dice, el Poder Ejecutivo podrá apelar, y en el otro dice, serán apelables para ante la Cámara. Entonces, estaba la discusión que en ambos casos es apelación, porque en uno era el Poder Ejecutivo y en otro son otros sujetos los que están autorizados, pero en ambos casos eran un recurso de apelación. A partir de ahora, la ley 18.045 dispuso que el recurso de apelación para ante la Cámara de Representantes es el del 303. El 300 se señala intervención del Poder Ejecutivo. Esto lo dice Fulvio Gutiérrez y también en su momento Casinelli Muñoz, aunque Casinelli Muñoz hacía diferencias con el 303. ¿Verdad? 18.045. Ténganlo presente para cuando veamos el 303. El artículo 300 señala que el Poder Ejecutivo puede apelar ante la Cámara de Representantes dentro de los 15 días de publicado en el Diario Oficial, fundándose en razones de interés general los decretos de los gobiernos departamentales que crean o modifican impuestos. Esta apelación tendrá efecto suspensivo. Importante. Primero, el Poder Ejecutivo puede apelar, ahora vamos a ver lo de los 15 días del plazo de publicación en el Diario Oficial, pero puede apelar por razones de interés general. Este es un concepto jurídico indeterminado en el sentido de que no es posible definir qué se entiende por razones de interés general. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha ido variando y en algunos casos ha entendido que las razones de interés general deben de surgir de la norma, o las razones de interés general pueden surgir del contexto en el cual se dicta la norma. Puede, además, en algunos casos ha entendido que interés general e interés público es lo mismo. Bueno, hay que ir a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, pero esto es una discrecionalidad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo puede decir, bueno, por razones de interés general que son estas, y tendrá que establecerlas, ¿ah? Podrá interponer el recurso. ¿Quién es el que va a señalar si hay o no un interés general del Poder Ejecutivo? La Cámara de Representantes, que es la que va a resolver el punto. Esto es importante, ¿por qué? Porque, bueno, la Constitución le da esta facultad al Poder Ejecutivo y se debe fundar en razones de interés general, nada más. Y bueno, las razones de interés general las deberá establecer el propio Poder Ejecutivo de acuerdo con su discrecionalidad. ¿Qué es lo que se puede impugnar? Los decretos de los gobiernos departamentales, con fuerza de ley en su jurisdicción. Esto ya lo vimos el lunes de la semana pasada. Es decir, los actos legislativos departamentales. ¿Pero cuáles específicamente? ¿Todos? No, solo los que crean o modifican impuestos. Es decir, el artículo 300 se aplica solo a los actos legislativos de los gobiernos departamentales que crean o modifican impuestos. Un punto interesante es que dice, dentro de los 15 días de publicación en el Diario Oficial, el Poder Ejecutivo puede apelar ante la Cámara de Representantes dentro de los 15 días de publicado en el Diario Oficial los decretos de los gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción que crean o modifiquen impuestos. Los 15 días
de publicado en el diario oficial implica que el decreto debe ser publicado. Ustedes saben que a nivel de los gobiernos departamentales en materia, lo vamos a ver más adelante, no lo dimos todavía, la competencia en materia de impuestos, tasas y contribuciones, en materia de recursos financieros, para que sea efectivamente, o mejor dicho, para que entre en vigencia y que sea obligatoria, de acuerdo con el 299, dice, los decretos de los gobiernos departamentales, creando o modificando impuestos, no serán obligatorios, sino después de 10 días de publicados en el diario oficial y se insertarán en el registro de leyes y decretos en una sección especial. Deberán publicarse además por lo menos en 2 periódicos del departamento. Vale decir, para que un decreto de un gobierno departamental que crea o modifica impuestos sea obligatorio, se debe de publicar en el diario oficial. Si no se publica, no es obligatorio. ¿Esto por qué? Y esto tiene una fundamentación que está dada en la Constitución del 52, y algo que era muy común era que los gobiernos departamentales creaban impuestos, guardaban en el cajón, nunca se publicaba y empezaban a cobrar el impuesto. Y la gente decía, ¿dónde está publicado que este impuesto? Y decía, ya fue creado por el gobierno departamental. ¿Qué sucedía? La Constitución no decía que tenía la obligación de publicarlos y por lo tanto había impuestos que se creaban, modificaban, etcétera, y se cobraban y no había publicidad buena. Para evitar esta práctica, el constituyente en el 52 estableció la obligación de tener que publicarlos en el diario oficial, para que fueran obligatorios. Hasta que no se publiquen, no se pueden cobrar. Y después allá están, en algunos casos, si uno ve a las corridas en las intendencias, porque nadie lo publicó y hasta ahí no se puede cobrar. Y si uno va y me dice, no, mira, te voy a cobrar, a ver, decime en qué día está publicado en el diario oficial, que vamos a ver, mira, por supuesto nadie lo hace, pero a veces pasa. ¿Y qué dicen? Bueno, no se publicó, si me cobró, ustedes saben que aquello de el que paga mal paga 2 veces, y si no cobra 2 veces, bueno, está la obligación. Y en este caso, reitero, solo los decretos de los gobiernos departamentales que crean o modifican impuestos pueden ser intervenidos por el Poder Ejecutivo. Pero tiene que hacerlo dentro de los 15 días de publicado en el diario oficial. Acá hay una cuestión real que es el plazo. Pregunto, ¿es corridos o son hábiles? Pregunto, ¿el plazo de 15 días es corridos o hábiles? Martini pregunta. Porque por supuesto esto tiene un... Creo que son los que dan más garantía. ¿No? ¿Cuál? A ver. El compañero dice que son 15 días hábiles. Nada, pasó el nuevo código. O sea, que aclaró. El nuevo código de lo contencioso administrativo rige solo para los actos administrativos. Estamos ante actos legislativos. Pero el plazo de 10 días corridos, el plazo de 10 días y de 15 días, ¿cuál es la diferencia? Si a mí la Constitución me daba 15 días corridos, capaz que no teníamos los 10 días hábiles. Porque 15 días corridos es un plazo más razonable que 10 días corridos. Pero pregunto, ¿es corridos o hábiles? Ustedes piensen que dice también que la apelación tendrá efecto suspensivo. Y estamos hablando en materia de impuestos. O sea, empezamos a cobrar. Y se dice que se empieza a cobrar después de los 10 días de publicado en el diario oficial. Y yo digo acá que tengo 15 días de publicado, dentro de los 15 días de publicado en el diario oficial, para interponer el recurso. O interponer la intervención del Poder Ejecutivo.
Pregunto, ¿es hábiles o corridos? El compañero dijo hábiles. ¿Alguien sostiene algo distinto? Rosa Escribí Polero que eran corridas. dice corridos. ¿Por qué? O Franco. Yo creo que corridos porque si es en materia impositiva, imagino que un sábado y un domingo también te correrá el impuesto, se correrán los días de cobro. No es como que sábado y domingo no se cobran impuestos en el país por alguna acción que sea cobrable. Bueno, Imagino que era por ahí. puede ser loable su interpretación, pero sigo preguntando. O sea, lo de los 15 días corridos sí, pero la interpretación de por qué tenemos en materia tributaria no. Porque si les pregunto del artículo 299 que dice que los decretos de gobierno departamentales creando o modificando impuestos no serán obligatorios sino después de 10 días de publicado en el diario oficial, yo pregunto, ¿las leyes entran en vigencia 10 días hábiles después de publicado en el diario oficial o 10 días corridos después de publicado en el diario oficial? La compañía ya le leí los labios, dijo corridos. No es que no rige la competencia. ¿Cómo? No es que en esos casos no rige la competencia. A ver. La Constitución dice algo, dice 10 días o 15 días. Y como no señala otra cosa, se ha interpretado que son corridos. ¿Por qué se aplicó lo de los 10 días corridos en su momento? Porque estará el intérprete, o sea, estará a la reglamentación. Mientras no se reglamente, son 15 días corridos. Si se reglamenta el instituto y se dice que sean 15 días hábiles, podremos discutir la inconstitucionalidad. Correa, por ejemplo, respecto de los 10 días del compañero, de los actos administrativos para ser impugnados mediante recursos, Correa sostuvo todo el tiempo todo el tiempo, desde que la ANEP, que era el único organismo que había, por su autonomía, por supuesto, no se rigió nunca por el decreto 500 y tampoco por la 15.524, sino que se rigió por una ley particular que estableció que en materia recursiva eran 10 días hábiles. El único organismo que tenía que los actos administrativos se impugnaban dentro de los 10 días hábiles eran los actos dictados en la ANEP. Cuando hablo en la ANEP es en el Sistema Orgánico Administración Nacional de Educación Pública. Correa sostuvo que esa ley era inconstitucional hasta que se dictó el Código de lo Contencioso, que cambió de posición y lo dejó establecido hace poco en la publicación de la revista Derecho Constitucional número 9 y dio los argumentos. Que señaló, bueno, que había una cuestión de más garantista en cuanto que el plazo de 10 días hábiles, etc. Pero durante mucho tiempo estableció la inconstitucionalidad. Ahora, como la Constitución no lo dice, se interpreta que son corridos. Y uno dice, ¿por qué es más garantista en este caso al revés? Porque si yo sostengo que son 15 días hábiles y la Cámara de Representantes dice que son 15 días corridos y yo me tomé los días hábiles, ¿qué puede decir la Cámara? La Constitución no dice nada, son 15 días corridos y usted lo hizo dentro de los 15 días hábiles y se le pasaron los 15 días corridos, téngase por mal interpuesto. Entonces acá el garantismo es al revés de lo que uno cree. La Constitución dice 15 días. Generalmente se ha interpretado que son corridos los plazos en la Constitución. Si no, tendríamos que empezar a decir que, bueno, los 45 días que tienen las cámaras, imagínense esto, ¿no? Los 45 días que tienen las cámaras para tratar un proyecto de ley son hábiles. En realidad son corridos. En el caso de la ley de presupuesto y rendición de cuentas. Entonces, se ha interpretado que los plazos de la Constitución son corridos. Salvo que la ley diga otra cosa y veremos. El compañero Rubén Darío. Un poco para mencionar lo que usted estaba comentando, de la ley 20.333, que vino a ser interpretativa de esos 10 días que mencionaba la Constitución en materia recursiva.
Exacto, perfecto. Es una interpretación que, por supuesto, se puede pedir la inconstitucionalidad. Yo ya dije, yo nunca voy a ser decisor por ahora, pero yo pediría la inconstitucionalidad si soy la administración. No, no, la Constitución no dice que sean. Por eso, si esto es una interpretación, si la Corte después entiende que es constitucional, veremos, pero reitero, se podría pedir la inconstitucionalidad, entre otras inconstitucionalidades. ¿El compañero? No, yo iba a decir que la garantía en realidad es para quien causa el perjuicio, digamos. Pero es el Poder Ejecutivo, y vuelvo a decir otra cosa. El Poder Ejecutivo tiene la discrecionalidad de presentarlo por razones de interés general. Podría fundarlo en no me gusta que cree un impuesto. Sencillamente como eso. Y como yo soy el que en la Constitución tiene la competencia para crear impuestos, entiendo que ese impuesto que va a crear el gobierno departamental me afecta a un impuesto que yo no recaudo porque lo va a cobrar usted, capaz o no, o porque capaz que yo quiero cobrarlo hoy y puedo. Y, o sea, es tan discrecional la potestad del Poder Ejecutivo por la razón de interés general que ustedes piensen que el sujeto, en este caso, es el Poder Ejecutivo el que se agravia, no una persona. Entonces, si le diéramos 15 días hábiles al Poder Ejecutivo, no es a un particular sujeto, ustedes que están es el Poder Ejecutivo. O sea, si al Poder Ejecutivo le damos 15 días hábiles, es un plazo demasiado largo o un plazo demasiado excesivo para evitar que se creen impuestos. En realidad, ¿qué dice el gobierno departamental? Bueno, yo tengo la potestad. Ahora, se opone el Poder Ejecutivo, pero tiene efecto suspensivo. ¿Qué dice el gobierno departamental? Dejo de cobrar el impuesto porque mientras está esto en trámite, está suspendido el cobro. Y el cobro de que o sea, de que empieza. Capaz que yo digo, bueno, tengo fundida la intendencia y con este impuesto me sirve por. Bueno, no, pero hasta que no. El efecto es suspensivo. Si no le pusieran efecto suspensivo, bueno, que el plazo sea más largo. Hábiles sería. No, si es hábil, si fueran 15 días hábiles, lo debería decir la Constitución. Y si no se reglamentó, que ahora vamos a ver los otros institutos, bueno, Franco. Termine de Es para comer y preguntar, diga. Bueno, ahora después termine de almorzar ahí pude. y Es hable. para, hay jurisprudencia de esto. O sea, una vez el Poder Ejecutivo interpuso un recurso contra un impuesto departamental. Sí, hay. Jurisprudencia sobra. No, jurisprudencia hay. Jurisprudencia no, sino que hay antecedentes, porque ustedes recuerden que esto de la Cámara de Representantes no es ejercicio de función jurisdiccional, es ejercicio de competencia constitucional y en materia de control, y el control es ejercicio de función administrativa. No ejerce función jurisdiccional, sino de control. Sí hay antecedentes y muchos, pero bueno, ahora vamos a verlos. Vamos a ver lo que nos importa es ver el 300 y después yo les voy a mandar para que ustedes busquen algún antecedente. Vean que dice que si transcurridos 60 días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de Representantes, esta no resolviera, el recurso se tendrá por no interpuesto. Es decir, la Cámara tiene 60 días corridos para resolver. Es decir, 60, después de recibidos los antecedentes, tiene 60 días para resolver. Y dice, la Cámara de Representantes, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se dé cuenta de la apelación, es decir, que efectivamente se interpone esta intervención, puede solicitar antecedente complementario. Es decir, bueno, es el Poder Ejecutivo en realidad el que interpone el recurso. Y la Cámara de Representantes puede decir, bueno, necesito antecedentes. Y ahí podrá ser al gobierno departamental, al Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera.
Si realiza esto, se suspenden los 60 días para resolver hasta que le envíen los antecedentes que pida antecedentes complementarios que pida la Cámara. Y este plazo de 60 días para resolver también se interrumpe en el caso de los recesos parlamentarios. Cuando dice el receso, puede ser el ordinario o el extraordinario. Ustedes saben que el receso parlamentario se puede dar por dos formas. O por la vía ordinaria, que es decir, cuando cesan las cámaras y se da el receso, que puede ser entre el 15 de diciembre y el primero el 15 de diciembre y el 1 de marzo, o entre el 15 de septiembre y el 15 de febrero del año siguiente. Bueno, ese es el ordinario. El receso extraordinario es cuando hay censura parlamentaria y está disuelta las cámaras. Ahí también hay receso parlamentario. También se podría dar ahí, esto nunca se da, pero hay que tenerlo presente, que ahí también se suspende el plazo. Si la Cámara no resuelve, el recurso se tiene por no interpuesto. Ni siquiera es por rechazado, es por no interpuesto. Estas son las particularidades del artículo 300, con una precisión, que la Cámara de Representantes o bien le da la razón al Poder Ejecutivo o bien rechaza el recurso, porque lo puede resolver, más allá de que deja pasar el plazo, se tiene por no interpuesto, pero la Cámara puede tratarlo. O puede hacer lugar el Poder Ejecutivo o no. No puede tomar otra posición que no sea esta, es decir, no podría tener una posición intermedia en el sentido de decir, bueno, tiene razón el Poder Ejecutivo, entonces es esto. ¿Por qué? Porque está legislando y no le corresponde. La Cámara lo que resuelve es la diferencia que hay entre el Poder Ejecutivo y el Gobierno departamental. Pero no podría decir, bueno, entonces en este caso el acto queda así. ¿Por qué? Porque ahí está entrando en la competencia legislativa. No se puede. Hay algunos que tienen, en la doctrina, que tienen posición diversa, Casinelli era uno. En la realidad, la Cámara no puede ejercer función legislativa porque no es su competencia. El artículo 301. A ver, la Cámara de Representantes solo puede, o bien, hacer lugar al Poder Ejecutivo, es decir, el decreto que crea o modifica impuestos no tiene efecto. Queda sin efecto porque la Cámara le da la razón al Poder Ejecutivo. Si no le da la razón al Poder Ejecutivo, el decreto queda vigente. Lo que no puede la Cámara es un paso intermedio. Decir, bueno, tiene razón el Poder Ejecutivo, pero solo en esto. Y en este caso no puede decir, bueno, supónganse, lo señaló un punto, no puede decir este artículo y este artículo sí y este artículo no, porque se impugnó todo el decreto, supónganse. ¿Por qué no puede hacer eso? ¿Por qué? Porque la Cámara no puede legislar. Si la Cámara dijera, bueno, queda impugnado el 1 y el 2, pero el 3 no, porque no hay razón de interés general, estaría legislando, porque en realidad el acto impugnado es el decreto. Y después, ¿qué queda vigente? Bueno, el artículo 3 del decreto, pero el artículo 3 no es que queda vigente, es que la Cámara dijo, bueno, este no queda impugnado. Y entonces en ese caso estaría legislando. ¿Por qué? Porque no estamos en un acto administrativo, estamos ante un acto legislativo. Y no es competencia de la Cámara de Representantes dictar actos legislativos de los gobiernos departamentales. Y como esta es una función de control, lo único que puede decir en la Cámara de Representantes es si está de acuerdo o no con el Poder Ejecutivo. Y los controles que hace la Cámara son
objetivos, salvo lo del interés general, que ahí hay que probarlo. Si la Cámara dice no hay un interés general, o pasaron los 15 días, o etcétera, o no lo trata, porque a ver, también puede pasar que no tenga interés en tratarlo. En ese caso se tiene por no interpuesto. Porque supónganse que, bueno, no le da al poder. Si uno. El 300 dice que se tendrá por no interpuesto. Si le diera al Poder Ejecutivo el silencio positivo, ahí ya diría yo que en Uruguay no hay autonomía departamental, sino que los gobiernos departamentales no tienen autonomía. Porque si el Poder Ejecutivo tuviera el silencio tuviera efecto positivo, en materia presupuestal no existe la autonomía departamental. ¿Por qué? Porque bastaba con que se interponga el recurso, esperamos los 60 días o expiden el plazo que quieran y no hay autonomía. Bueno, por supuesto, al darle efecto de no interpuesto al recurso, la autonomía departamental está consagrada en la Constitución, en esta materia. ¿Me siguen el razonamiento? Aunque estamos dormidos y algunos miran para abajo, esperemos que sí. El 301, que no presenta ningún tipo de complejidad, sino que señala restricciones en materia de deuda y préstamos, en el sentido de que para poder emitir títulos de deuda o solicitar préstamos o empréstitos con organismos internacionales o instituciones o gobiernos extranjeros, tiene que tener propuesta del intendente o de la intendencia, en realidad sería mejor, porque intendente es el sexo masculino titular del cargo, y en realidad debería decir a propuesta de la intendencia, aprobada por la Junta previo informe del tribunal y con anuencia del Poder Legislativo por una mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General. Con anuencia, esto está en el artículo 301. Con anuencia del Poder Legislativo otorgado por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas cámaras, dentro de un término de 60 días, pasado el cual se entenderá acordada dicha anuencia. Es decir, para poder endeudarse, emitiendo deuda pública departamental o contraer préstamos con organismos o con gobiernos extranjeros o con organismos internacionales, los gobiernos departamentales que requieren iniciativa de la intendencia, además que esa iniciativa la haya aprobado la Junta Departamental, previa intervención del Tribunal de Cuentas, por supuesto, y además anuencia de la Asamblea General por mayoría absoluta del total de componentes de ambas cámaras. En este caso, si la Asamblea General no resuelve el punto, el silencio es positivo, es decir, se entiende que queda dada la anuencia al gobierno departamental para poder endeudarse. La Intendencia de Montevideo, en su momento, bajo la intendencia de la ingeniera Carolina Cose, solicitó la emisión de un préstamo internacional a efectos de una cuestión particular. La Asamblea General no dio la anuencia, en el sentido de que formalmente, si no recuerdo mal, votó en contra, y después, si no recuerdo mal, la Intendencia en su momento, esto es a los efectos del 301, y después recurrió al 301, inciso segundo, que dice: para contratar otro tipo de préstamos se requerirá la iniciativa del intendente y aprobación de la mayoría absoluta del total de componentes de la Junta, previo informe del Tribunal de Cuentas. Si el plazo de los préstamos excede el periodo de gobierno, se requerirá para su aprobación por 2/3 total de votos de componentes de la Junta Departamental. ¿Qué pasó en ese caso? El Gobierno Nacional dijo que no a un préstamo que se iba a contraer con el BID, y ese préstamo en realidad era los efectos de
tenía un determinado fin, la Intendencia había señalado que además de ese fin lo iba a usar para la recolección de basura, además del saneamiento. El BID tiene un programa con la Intendencia desde 1990 para el saneamiento en Montevideo, porque Montevideo es el único departamento que el saneamiento, por ser la capital, depende del gobierno departamental y no del gobierno nacional. Entonces, de hacía muchos años había un préstamo del BID a estos efectos. Bueno, lo que sucedió es que la Intendencia dijo que le iba a agregar un tema de recolección de residuos a la cuestión del préstamo en el BID, y se entendió que en realidad esa competencia o utilizar ese préstamo con ese fin no era correcto. Entonces la Intendencia no le fue autorizado el préstamo para ese fin y recurrió a un préstamo de los establecidos en el 301, inciso segundo, que requirió los 2/3 del total de componentes de la Junta Departamental, porque excedía el periodo de gobierno, no se lo autorizaron, y en ese caso decidió asumir un préstamo que terminaba en su periodo de gobierno, y para eso tenía las mayorías previstas. El artículo 302 también es un tema presupuestal, y es una restricción en cuanto a los superávit. Esto que es bueno, se supone que en algunos casos las intendencias o los gobiernos departamentales dan superávit. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen ganancias en el presupuesto. A veces, aunque no nos parezca real, pero sí hay, el superávit es que en el presupuesto hubo más ganancia que los gastos, es decir, hubo más ingresos que egresos, y eso da una ganancia. Y esa ganancia se le llama superávit. ¿Está? Superó los egresos y da un superávit. A nivel departamental no es igual que los gobiernos nacionales. A nivel departamental no está previsto un presupuesto quinquenal. Esto que, bueno, a nivel nacional el gobierno tiene que hacer un presupuesto para los 5 años. A nivel departamental el presupuesto es por año. Y todos los años se hace un presupuesto y una rendición de cuentas. Es decir, el año pasado teníamos tal presupuesto, gastamos tanto, nos queda tanto. Bueno, en ese nos queda tanto, la Constitución establece restricciones. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo una cantidad X de superávit y yo lo voy a usar para que se me antoje. Bueno, en realidad hay un límite establecido en el 302. Después que se cumpla, lo vemos. Pero que dice, todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de obligaciones departamentales, esto es, a pagar deuda. Si tenemos una deuda, el superávit es pague la deuda, porque en realidad no tiene superávit si ustedes tienen deuda. Si yo le debo 100 millones de dólares al BID y tengo 110 de superávit, no tengo 110 de superávit, me quedan 10, porque los otros 100 todavía le estoy debiendo al BID. No podemos decir que, oh, qué lindo, mirá, tengo 110 para gastar. No, señor, usted tiene deuda. Pague deuda. Si no tiene deuda, en ese caso, ¿qué dice? Bueno, debe de utilizarse para la ejecución de obra pública, es decir, hacer obras. La obra pública, ustedes a esta altura de la carrera, si alguno dio administrativo y todas sus facetas del derecho administrativo, la obra pública implica, por ejemplo, no sé, realizar calles, saneamiento, etcétera, 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 urbanizar zonas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no hay obra pública, debe hacer inversiones remuneradoras, es decir, aquellas que generen ganancia. Y eso lo deben de hacer por resolución de la Junta Departamental a propuesta del intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas. Por supuesto que esto no se cumple. Yo me acuerdo que así como dije algo con lo que se castigó a la Intendencia de Montevideo, también durante ese periodo la Intendencia dijo en el 2000, no me acuerdo cuál, creo que fue 2022, tuvimos superávit. Bueno, señor, en realidad el superávit
No, nos dio, no sé, sí, en la pandemia en pandemia todo nos dio ganancia. Porque como no teníamos para gastar más que los funcionarios en la casa, pues, nos dio mucha ganancia porque mandamos a todos a la casa y las oficinas municipales las cerramos y sí, nos dio todo ganancia. En el Estado todo. Yo también me acuerdo, yo soy funcionario de la Corte Electoral, no cobro esa partida porque, bueno, cuando uno se va en comisión no la cobra, pero me acuerdo que en la época del 2020 y 2021 hay una partida que es el ahorro de la luz, agua, todos los gastos normales que se tiene. Lo que sobra se reparte entre los funcionarios. Y sí, cuando cerró la Corte Electoral en el 2020 y 2021, que mandó a todo el mundo a la casa, durante esos años la partida, obviamente, no hubo exceso de nada, porque la luz, todos a su casa, bueno. Ahora, ¿qué sucede con las intendencias en este caso? No, no, señor, usted no tuvo 300 millones de pesos de superávit o 1.000 millones. Si usted debe al BID, etc. Entonces, el 302, como no hay quien controle, porque quien controla es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, ustedes saben que las observaciones terminan en una caja en el subsuelo del Palacio Legislativo o en algún pasillo. Si algún día están aburridos y tienen la posibilidad, salgan a recorrer el Palacio Legislativo y van a ver que si uno llega abajo a los subsuelos, muy subsuelos, y andan perdidos, pueden mirar así, van a ver una cajita o sobre que dice observación del Tribunal de Cuentas, comunicación no sé qué. Abren el sobre, que alguna vez lo hice y está quedando grabado, y era observación a la resolución no sé qué de la Intendencia de no sé dónde, u otros. El profesor Luz, que fue legislador y también le gustaba recorrer, señalaba que a veces iba por los pasillos y también le sacaba fotos, y una vez llegó a ver que había, no sé, 3.000 comunicaciones contadas así en los pasillos, porque la Asamblea General no las resuelve, y en definitiva, este artículo 302, que el control es del Tribunal de Cuentas, porque dice previo informe del tribunal, no se cumple. Y el 303, que es el que nos queda, es el recurso de apelación para ante la Cámara de Representantes. Este artículo 303 fue reglamentado por la ley 18.045. Y esta ley 18.045 vino a dar luz al artículo 303, y parece que en algunos puntos es medio oscuro, pero bueno. La idea era interpretar el artículo 303. ¿Y esto por qué? Porque cuando se dio el cambio de gobierno en el 2005, que pasamos a un gobierno nacional por primera vez del Frente Amplio, las juntas departamentales y a su vez también en algunos casos los intendentes y afines, las juntas departamentales y los ciudadanos empezaron a interponer recursos. Entonces hubo que reglamentarlos. Y no habían sido reglamentados. Un caso se dio, si yo no me acuerdo mal, bueno, antes de eso vamos por parte, dijo ya. Alguien que lea el 303, inciso 1. Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal, contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, serán apelables ante la Cámara de Representantes dentro de los 15 días de su promulgación por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por 1.000 ciudadanos inscritos en el departamento. En ese último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo. Bien, en este caso tenemos que es el recurso de apelación para ante la Cámara de Representantes. En primer lugar, los legitimados son un tercio de los miembros de la Junta Departamental, es decir, 11, o 1.000 ciudadanos inscritos en el departamento. Los 11 miembros, al menos 11 miembros de la Junta Departamental, lo deben probar de la forma que
corresponda, es decir, mediante acta de la Corte Electoral o acta también de la Junta Departamental, señalando que tienen la calidad de edil. Los 1000 ciudadanos inscritos en el departamento implica control por parte de la Corte Electoral de que esos 1000 ciudadanos tengan la inscripción cívica en el departamento. En este caso, ahora hacemos spoiler, pero en ese caso el control necesariamente debe ir a la Corte Electoral. Y ahora es cuando, esperen que tengo más problemas, soy hombre, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo y todavía le sumo mi ignorancia a este sistema que tiene la facultad, que un día me voy a suicidar, del Linux, que no sé cómo hago para que aparezca. ¿Alguien sabe cómo se funciona esto? No encuentro el Mozilla, entonces lo hago del celular. ¿Dónde? Espere que es como voy a empezar. ¿Vieron cuando se ponen los abuelos Minecraft? ¿Dónde? Ella sabe porque es ayudante de María Lorenzo, entonces. Ah, ¿ves que no está? No puede ser. No está. Profe, soy navegador, que sea yo mismo. No sé qué dijo. Bueno, lo hago con el celular. Sí, ya era. Perdón que me ponga de mal humor. No aparece. ¡Ah! Bingo. Ahora sí, no sé qué toqué. No tengo la más pálida idea. Quiero poner la ley 18.045 del IMPO, ahora sí. En la ley 18.045 está establecido quiénes son los requisitos para interponer el recurso. El recurso se debe de interponer por escrito. Punto 1. Artículo 2 de la ley 18.045. Dice, nombre de los recurrentes, serie y número de credencial cívica y domicilio constituido a los efectos del procedimiento. Esto es para todos, sean los 11 ediles o los 1000 ciudadanos inscritos. Nombre, serie y número de la credencial cívica y domicilio constituido a los efectos del procedimiento. No dice cédula de identidad. Dice serie y número de la credencial cívica. Y ustedes me dirán, ¿y esto por qué hago énfasis? Porque alguna vez algunos ediles que no leen la norma, y si yo fuera el que tengo que informar, lo rechazo de plano por no cumplir con el artículo 2, numeral 1, muchos ediles han interpuesto los recursos con la cédula. Y la cédula, por suerte, nos interesa poco a los efectos del cargo, porque cuando uno es electo, figura la credencial cívica. Si ustedes ven, dice, proclámase senador de la República, bueno, en algunos casos lo tiene, en otros no, pero en general debería decir, proclámase fulanito de tal credencial tanto, porque es como se identifica a la persona en la Corte Electoral, en el Registro Cívico Nacional. Pero muchos ediles, porque a veces no leen lo que, no saben de lo que están interponiendo, ponen la cédula. Yo, si soy asesor en la Cámara de Representantes, que me encanta ser riguroso y muy piedeletrista, no cumple con el requisito de pum para afuera. ¿Por qué? Porque en el caso de los 1000 ciudadanos sí tienen que tener la credencial cívica, porque si no, no hay forma de acreditarlo. Entonces, si a los que van a interponer el recurso confirman y son inscriptos y hay que probarlo, si ponen la cédula se rechaza la inscripción, porque si yo pongo Jean-Paul Tealdi y mi cédula, se rechaza la inscripción, porque si no tiene la credencial no hay forma de comprobar si sos ciudadano. Y vean que dice ciudadanos inscriptos habilitados, ciudadanos inscriptos en el departamento. Quedan excluidos los electores no ciudadanos. Los del artículo 78 no pueden interponer
los recursos el recurso de apelación ante la Cámara de Representantes del artículo 303. Esto se lo ponen señalado, subrayado, en mayúscula, negrita, amarillo y todo lo que quieran. Sabrán por qué les digo. Que lo que dice, por 1000 ciudadanos inscriptos en el departamento quedan excluidos los artículos 78 de la Constitución, que son los electores no ciudadanos. Se lo remarcan en negrita, subrayado, cursiva, amarillo y todo lo que ustedes, flúor, fosforescente y lo que quieran. Sabrán, y ya no digo más, porque como ahora esto se graba y no tiene sentido, a ver, aunque últimamente tengo tantos problemas de conexión, volvió la conexión, gracias a Dios, seguimos con el tema. Bien, el artículo, y ahora otra vez vamos a tener que jugar a que me parece, bueno, se me fue de vuelta. Bueno, espere que. Yo me quedé con la ley, si quiere busco algún artículo. No, voy a tener que, porque la idea no es ir haciéndolo el razonamiento, así que... ya no sé. Profe, ¿tú te quedó ahí? ¿Podés mover las ventanas? No se le... usted, Verónica, a ver si apaga la cámara y prende el audio, porque por la Ahí. conexión no se la puede escuchar. A ver. Bien, lo que le iba a consultar es, si usted tiene teclado ahí para moverse por las ventanas que tenga abiertas, presiona el Alt que está al lado de la barra espaciadora ¿Sí? Bueno, y la tecla, también aclara tabulador. que, más allá de que yo sea nulo, por ahora el alt sé dónde está, pero está bien. Bien, y la tecla... Ahora soy yo el que dice, ¿el alt que dice GR o el alt que dice solo alt? No, es solo Alt, profe, Muy y la bien, muy tecla bien. Entonces ya lo tabulador. encontré. Dígame, Entonces, si presiona las dos a la vez, con la flechita se va a ir moviendo por las ventanas que tiene abiertas. ¿la alt con cuál? Con la de tabulador que está abajo del 0. El tabulador yo no lo tengo al lado del cero. Bueno, está encima de la tecla de mayúscula La y sé. minúscula. Tampoco tengo la letra mayúscula, minúscula ahí. Ah, acá. Qué inteligente. Muchas gracias. Prieto tiene un 12. Acá apareció la pantalla. Gracias, Prieto. Tiene un 12 y un más 12. Muy bien, muchas gracias. Y ahora no los veo a ustedes, pero bueno, todo no se puede pedir. A ver. Ah, qué bien. Acá pude. Esperen que... Bien, ahí. ¿Ustedes me ven? ¿Hola? Sí, Lo vemos, sí, sí. pero Y lo vemos. No, hoy estoy gaga del todo, ¿no? Hoy no voy a decir quién me parezco, pero bueno. Bueno, volviendo. En el recurso que tiene que ser presentado por escrito, dice que debe de estar claramente identificado el decreto de la Junta Departamental o resolución del intendente los que podrán ser recurridos en todo o en parte. Esto es, ¿por qué? Porque el objeto del recurso es o son los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones de la Intendencia. Y dice que sean contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se trata de actos legislativos? No. Se trata de actos administrativos. Pero que no son susceptibles de ser impugnados ante el TSA. Tenemos un problema de esta disposición con el con el Código de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque según el Código de lo Contencioso Administrativo, todos los actos
administrativos son impugnables ante el Tribunal de Contencioso Administrativo. Aún los actos de gobierno. Bajo la vigencia del Código de lo Contencioso Administrativo, es decir, desde el 24 de diciembre de 2024 que entra en vigencia el Código de lo Contencioso Administrativo, todos los actos administrativos son impugnables ante el TCA. Por lo tanto, son todos recurribles, por supuesto, ¿no? Porque para acceder al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y pedir la anulación es necesario el agotamiento previo de la vía administrativa. Por tanto, esto de que aquellos que no sean susceptibles de ser impugnados ante el TCA es de dudoso en virtud de lo que establece el código. Y el código es una ley. Por lo tanto, habría que ver cuáles son los que quedan fuera. Bueno, en este caso es una primera apreciación. Segunda apreciación que presenta el artículo 303 es que veas que no dice decretos de los gobiernos departamentales con fuerza de ley y su jurisdicción, sino que dice decretos de la Junta Departamental. Esto es una precisión y las resoluciones de los intendentes o de las intendencias es lo que debería señalarse. No pueden ser impugnados las resoluciones de las juntas departamentales, porque dice los decretos. Esta es una opinión doctrinaria, pero es clara porque dice decreto de junta departamental o resolución del intendente o de la intendencia. Para que vean que, bueno, en 2006, pero en vez de poner intendente departamental, porque se supone que ya tenemos casi que 20 años, no, a ver, 10 años de la vigencia de la Constitución del 97, que ya el intendente municipal no existe, la ley dice intendente municipal. Y en el escrito, además de señalar el nombre de los recurrentes con todos los requisitos y identificar claramente cuál es el objeto, debe de estar establecido las razones o fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se establece que esas normas violan la Constitución o las leyes. Luego dice que la Cámara deberá de examinar si se cumplen los requisitos de admisibilidad. Si no se cumplen, se rechaza de plano el recurso. Es decir, si no se cumple con estos 3 puntos de nombre, nombre de los recurrentes, serie, número, de cualquiera de los 3 puntos del artículo 2, se rechaza de plano, ¿tá?, el recurso. Y si faltan algunos de los requisitos, también se rechaza de plano. Una vez que la Cámara dice, bueno, se cumplen con todos los requisitos, empieza a correr un plazo de 60 días hábiles, y acá hay una diferencia con el artículo 300, y es que el legislador estableció que el plazo de 60 días son hábiles. Y la Constitución dice
si transcurridos 60 días, después de recibido los antecedentes por la Cámara de Representantes, esta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto. Pero la ley fijó que el plazo es de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de ingreso del recurso. Esta norma del artículo 4 de la ley 1845 deben ustedes, si tienen ganas o no, y está habilitado, pónganse como nota en el 303 que según el artículo tal el plazo es de 60 días hábiles. Y tengan presente la diferencia con el 300 porque como no hay ley interpretativa son 60 días corridos. Pregunta de parcial que bueno, lo puedo, para que todos, esto es. No, pero porque si no vamos a tener muchas interrupciones de... Bien, a uno le gustó la interpretación de los 60 días hábiles, a otro no. Bueno, yo para mí, ¿saben por qué? Porque el que tiene que controlar es el mismo que crea la norma. Entonces, ¿quién hizo la reglamentación de la ley? El Poder Legislativo. ¿Quién tiene que controlar? La Cámara de Representantes. ¿Qué hicieron? Bueno, como no nos da el plazo de 60 días corridos, porque bueno, a veces tienen otras cosas para hacer, fijaron el plazo en 60 días hábiles. Y como el control es a los gobiernos, a los intendentes o a la Junta, se fijaron el plazo de 60 días hábiles. Sencillo. En el otro caso, cuando es el Poder Ejecutivo, los legisladores no se han pegado un tiro en un pie en el sentido de al Poder Ejecutivo no le han dado la chance de los 60 días hábiles. ¿Por qué? Porque el efecto es negativo. Y como la Cámara, si no lo trata, le da igual, pero en este caso el control que es a los gobiernos departamentales, en el sentido de intendentes o juntas. Bueno, en este caso sí nos tomamos en este caso tenemos 60 días hoy. En el otro no nos interesa regularlo. ¿Y por qué? Y tampoco somos bobos. ¿Por qué? Porque si no, los 60 días corridos se convierten en 60 días hábiles, que en realidad eso da 3 meses. Bueno, el gobierno departamental, imagínense que podría pedir la inconstitucionalidad, porque si yo estoy, ya no me alcanza con 60 días corridos para no cobrar impuestos. Me le agregan que son 60 días hábiles y después me ponen que todavía los 15 días son hábiles y yo estoy esperando cobrar un impuesto que terminan en un año, porque obviamente en caso de que haya receso, interrumpe los plazos. Si yo me fijara esto, va a cobrar impuesto cuando se le antoje a la Cámara. En este caso, como son los legisladores los que tienen esa facultad de controlar y controlan, y si se hace, este recurso sí se interpone en el Poder Ejecutivo, hay algunos antecedentes, pero este sí se realiza. Después dice, dentro de los 15 días de recibido el recurso, la Cámara dará vista del mismo y podrá solicitar por una vez antecedentes complementarios. ¿A quién da vista? Ya sea a la Intendencia o a la Junta Departamental, según de qué se trate. Y dice, el plazo de la interrupción, en este último caso, el plazo establecido en el artículo anterior de los 60 días hábiles, comenzará a correr cumplidos 30 días contados a partir de la solicitud de los antecedentes complementarios. Es decir, si yo pido antecedentes complementarios, hay 30 días para que comenzará a correr cumplidos 30 días contados a partir de la fecha. Si yo pido dentro de los 15 días antecedentes complementarios, hay 30 días para que me envíen los antecedentes. Y después de los 30 días empieza a correr el plazo de los 60 días hábiles. O sea, puedo tener un añito, medio añito, lo que se les ocurra. La Cámara de Representantes, o la comisión en la que ésta delegue la instrucción del recurso, la Cámara de Representantes tiene comisiones permanentes, en algunos casos hay comisión de asuntos municipales, etcétera, etcétera. La instrucción del asunto es que le estudie los requisitos de admisibilidad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, puede, a su vez, citar a los recurrentes y a los recurridos para que hagan alegatos, etcétera, etcétera, etcétera. También puede
por sí mismas, y en general estos temas van en la Comisión de Constitución y etcétera, etcétera, porque nunca me acuerdo cómo sigue en la Cámara de Representantes, que ya tiene la competencia, y en algún caso la Cámara puede decir, bueno, no va a la comisión, lo vamos a resolver nosotros, es decir, puede abocarse la decisión de la instrucción. Y por supuesto, si se aboca, debe de seguir el procedimiento según está establecido en el artículo 303 y la ley. En el caso de que se expida sobre el asunto, sí la Cámara de Representantes puede hacer tres cosas. Puede rechazar el recurso, puede hacer lugar al recurso, o puede hacer, puede hacer lugar al recurso o rechazar el recurso. Y en el caso de hacer lugar al recurso, tiene dos posibilidades: hacerlo en todo o en parte. En este caso sí, por ser actos administrativos, sí puede decir, bueno, se rechaza respecto de, no sé, el artículo 1 y 2, pero no del artículo tal. Entonces, en ese caso sí, porque no es ejercicio de función legislativa. Por ser ejercicio de función administrativa y ejercer el control, reitero, si hace lugar al recurso, lo puede hacer en todo o en parte. Acá podríamos decir que está actuando en ejercicio de función jurisdiccional. Medio raro, pero en realidad no es ejercicio de función jurisdiccional, pero tendría los poderes de un juez. Es decir, bueno, si hay lugar con esto, no hay lugar con aquello. Casi como a diferencia del tribunal de lo contencioso administrativo, que no puede, que puede rechazar en todo o en parte, al igual que el tribunal que puede rechazar en todo o en parte. Uno puede decir, bueno, yo pido la nulidad de todo el acto y el tribunal dice, bueno, acógese parcialmente la demanda y anúlase, yo qué sé, el artículo 2. Respecto del 1, 3, 7, 14, no hay lugar. Bueno, esto es igual. Y la resolución tiene que tener de modo claro los fundamentos de derecho por los cuales se acepta o no el recurso. Esto es lo que establece la ley 18.045. Diferencias entre el artículo 300 y el 303 es lo que voy a mandar de tarea extra para que ustedes lo hagan o no, pero es un punto, es algo que van a tener de nota extra, digamos, que lo voy a fijar hoy y seguramente le dé hasta el jueves, viernes, porque es más o menos. No les quiero decir dónde está esto, pero tipo Fulvio Gutiérrez, por ahí en algún libro que ustedes manejan, tiene. Para no, por lo menos para ver si alguno lee algo, es una buena forma, aunque es tipo, no pongan para Fulvio Gutiérrez 2 puntos y empiecen a copiar lo que dice, sino que pongan las diferencias son esta. Obvio, algo de lo que dimos en clase no lo dice Fulvio Gutiérrez, que es lo de los 60 días hábiles. Porque él en su librito no hace referencia a la ley, porque si no me acuerdo mal, no actualizó el artículo, el librito de él con la ley 18.045, que aunque no lo actualizó, pero es del 2006, y el libro creo que es de ahora. Bueno, a ver, preguntas. Sí. No, espere que tengo un problema de conexión. Nos vemos la clase que viene.